Queridas compañeras y compañeros de nuestra FUS, qué honor comenzar esta movilización justamente en memoria y recordación de Luis Arijón, militante por la vida, defensor de la democracia, defensor de los derechos humanos, del movimiento obrero y popular, salvajemente torturado hasta su asesinato, y reclamar, como ustedes hicieron, verdad, justicia, memoria, nunca más dictadura, para abrir un ancho cauce de desarrollo democrático en donde la vida de la gente sea efectivamente el centro. Agradecemos en nombre de todo el PICNT los esfuerzos ingentes que sistemáticamente desarrolla nuestra FUS, no solamente a la hora de defender el trabajo, el salario, las reivindicaciones inmediatas de las trabajadoras y los trabajadores, de la salud privada en particular, sino además de eso, de velar siempre y en todo momento porque efectivamente la salud sea un derecho humano fundamental, porque en vez de retroceso en el Sistema Nacional Integrado de Salud hayan avances, que el mismo efectivamente se convierta en parte de la vida cotidiana de nuestro pueblo. Reciban entonces, en primer lugar, de manera comprometida, con la fraternidad y el cariño de nuestra clase, un saludo en nombre del Secretariado Ejecutivo del PICNT por el esfuerzo sistemático y permanente de ustedes, de la Federación Uruguaya de la Salud, en defensa de sus intereses inmediatos, pero también de los intereses históricos. Muchas gracias, compañeras y compañeros, por esta movilización y su proceso de preparación, que naturalmente fue amplísimo. Yo creo, siendo disciplinado con lo que me solicitaron las compañeras y los compañeros de la dirección de nuestra FUS, que en otras condiciones, que en un marco distinto, seguimos pleiteando por lo mismo. Nuestra campaña en defensa de ese sí hermoso que levantan sus banderas y sus carteles es, en primer lugar, y debemos evitar que nos distraigan, es en primer lugar, en primerísimo lugar, una campaña en defensa de la vida, una campaña en defensa de los derechos humanos, una campaña que establezca, porque ya están más que suficientemente dadas las condiciones materiales para que esto sea posible, que debemos y podemos trabajar para vivir y no vivir para trabajar. Porque está muy bueno levantar esta bandera en defensa de la vida, que luego de una confiscación y una depredación de nuestros derechos conquistados con inteligencia, con planteos, con labor sistemática en el directorio del Banco de Previsión Social, con un proceso de lucha con nuestro equipo de representación de los trabajadores en el BPS, la Comisión de Seguridad Social, los planteos levantados por el movimiento obrero desde el fondo de la historia. En definitiva, los confiscados hemos sido nosotros, porque se nos burló de un saque, 5 años de vida, porque se prolongó al barrer la edad de jubilarse a 65 años y todavía depredando condiciones existentes, como por ejemplo que aquel que antes de la 20.130 hubiere decidido afiliarse voluntariamente a una FAP tenía un 50% de bonificación en la jubilación del BPS, barrido al detalle, o como aquel que se jubilaba con determinada tasa de reemplazo, sufrió una rebaja en esta ley de un 10%, en definitiva para trabajar más años y además para jubilarse con menos liquidación. Nuestra campaña es en defensa de los derechos, nuestra campaña es en defensa de la vida, porque no está bueno, y esto nosotros lo sentimos en el alma y en la piel, queridas compañeras y compañeros, que una persona exhausta de toda una vida laboral, con las dificultades que hay en el mercado de trabajo, se quede sin empleo pasado los 50 años y no tenga que esperar
hasta los 60 para jubilarse, sino que ahora tenga que esperar 5 años más y desfallecer en el intento de sobrevivir en una sociedad que no les presenta demasiadas oportunidades. Es una campaña en defensa de los derechos, porque a través del diálogo social, en el año 2008, habíamos conquistado formas más amigables con el ser humano, de que si alguien se quedaba sin trabajo, por lo menos a los 57, tenía el derecho a 1 año de seguro de paro y luego tenía 2 años de prestaciones, casi una prejubilación, de manera de llegar por lo menos en mejores condiciones a los 60 años para jubilarse. Nos corrieron la orilla 5 años. Esta es la confiscación, o una de las cuales, y está bueno que el movimiento obrero, desde su perspectiva de clase, pero abierto siempre, amplio, a los intereses de las grandes mayorías nacionales y populares, se pare firme en la escena nacional, defendiendo sus derechos inmediatos. Y también está bueno por la cuestión de la suficiencia de las prestaciones, por la cuestión de que la seguridad social, obviamente que es un asunto técnico y tiene que tener la suficiente solvencia técnica, pero en primer lugar es un asunto de derechos humanos, que no transemos amigablemente en una situación una persona que trabajó toda su vida, tenga luego que jubilarse, que elegir entre comer hasta fin de mes o comprarse los remedios, como le pasa a vastos sectores de ex trabajadores hoy jubilados, que en definitiva ganan menos que un salario mínimo nacional. Está perfecto que empujemos, que hablemos y que pleiteemos para que el piso que ya está definido, no es una definición nuestra, es más, para nosotros es corto el salario mínimo nacional, debería ser parte de mecanismos distintos de negociación colectiva para elevarlo en el Consejo Superior Tripartito, pero el salario mínimo nacional ya está definido como el ingreso mínimo en virtud del cual una persona puede conseguir los bienes y los servicios como para estar en un piso básico de existencia de su vida, porque no podemos condenar después de toda una vida de trabajo a una persona a que en definitiva esté por debajo de la línea de pobreza. Y en tercer lugar, porque está muy bueno que si la seguridad social es una esfera vinculada a la protección social, en definitiva está bueno que la sociedad decida reservar este espacio efectivamente para lo cual fue concebido, que es la protección social, y no meter el lucro financiero de las AFAP en un régimen que no tiene nada que ver con el ahorro individual, que efectivamente depreda ingresos desde los propios ahorros de los trabajadores, no de las presuntas rentabilidades, que en definitiva no prohíbe el ahorro individual, porque no está prohibido contratarse un seguro privado si así se puede, abrirse una caja de ahorro si así se puede, o otra forma de ahorro personal, sino que esto es efectivamente una forma más de depredación del salario. Y está muy bueno que el movimiento obrero y popular diga fuerte y claro que tenemos que organizar una seguridad social como un derecho humano fundamental y que en definitiva el lucro financiero privado no debe intervenir en esta esfera. Por tanto, queridas compañeras y compañeros, felicitamos a ustedes por esta movilización. Los exhortamos a no bajar la guardia, a conversar en el lugar de trabajo, a conversar con los vecinos, con las vecinas, con los familiares, con la gente que ustedes dan la vida por atenderla y atenderla bien. Que el 27, en el marco de la disputa de distintos proyectos de país, vote lo que entienda de acuerdo a su leal saber y entender, pero que vote por sí mismo, por defender sus derechos, por un sí a la vida enorme que debe inundar todas las urnas a lo largo y a lo ancho del país. Obviamente que no es fácil, nunca nada ha sido fácil para el movimiento obrero y popular. Y si ustedes prestan atención, han surgido de múltiples lugares, pero de una manera coordinada y planificada, distintos componentes de una campaña de miedo y de terror contra la iniciativa que levanta el movimiento obrero. Cuando no es
la Cámara Patronal de la SAFAP, que bueno, es hasta lógico que defiendan sus intereses. Aparecen otros que terminan representando los mismos intereses del capital financiero. Y es a veces la Cámara de Comercio, es a veces la Cámara de la Construcción, la Cámara de Industria, la Confederación Gremial Empresarial, los distintos partidos de la coalición de gobierno, cuando no, el Banco Central, cuando no, los distintos actores del Poder Ejecutivo, el directorio del Banco de Previsión Social, en algunos casos con dudosa legalidad de participación en este asunto, por lo que establece la Constitución, que los directores de las empresas públicas deberían verse inhibidos de participar en estas cuestiones, cuando no la Cámara de Comercio. Yo quiero decir solamente una cuestión al respecto de esto, que es una campaña planificada, coordinada, en donde uno no logra comprender cómo el objetivo de la vida, el objetivo humano, si fuera hoy, que no será, porque el plebiscito es el 27 de octubre, de subirle a una persona que gana 18.000 pesos su ingreso a 22.200 y pico de pesos, que es el salario mínimo nacional, puede desatar todos los males, todas las crisis, todos los problemas en la sociedad uruguaya. Quiero decirles esto, queridas compañeras y compañeros, siempre, en todo momento, cada vez que el movimiento obrero y popular pretendió avanzar en alguna conquista o derecho humano fundamental, y nos podemos remontar muchísimo en la historia, la histórica ley de 1915 que consagró las 8 horas, despertó el escándalo de las grandes patronales. Hoy estamos todos acostumbrados a las 8 horas y estamos reivindicando reducir la jornada de trabajo sin reducción del salario. Pero había que ver los editoriales de la época, las quejas de las grandes organizaciones patronales contra un derecho humano básico. Hay que recordar, en el año 89, cuando en conjunto los jubilados y el movimiento obrero logramos que las jubilaciones se ajustaran en función del índice medio de salario, los disparates que decían en contra. O en el año 92, cuando salimos a defender las empresas públicas, que el papá del señor presidente actual las quería privatizar, y defendimos las empresas públicas, íbamos a quedar al margen de la globalización. Se decía cualquier disparate tratando de generar temor a nuestro pueblo. O cuando reconquistamos el derecho a la negociación colectiva, los consejos de salario en el 2005, iban a cerrar todas las empresas, se iban a eliminar las inversiones, iba a haber un cataclismo en el país. O cuando, encabezado por nuestros compañeros del Zunca, con el calor de todo el movimiento obrero, conquistamos la ley de responsabilidad penal empresarial, en donde al parecer iban a ir presos todos los patrones. Nada de esto sucedió. Siempre apelan al miedo, siempre levantan los agoreros de 10.000 cataclismos, que subirle 3.000 y pico de pesos a un jubilado que pasa hambre desata los grandes desastres en el país, mientras que regalamos como costo fiscal, como renuncia fiscal al gran capital, más de 2.000 millones de dólares al año de exoneraciones de IRAE y de impuesto al patrimonio. O cuando convivimos con que un gran propietario empresarial de los agronegocios en el campo pague un 1.9 de aporte a la seguridad social, un 1.9, mientras que el trabajador paga un 15%. A no dejarnos engañar por la campaña del miedo. Hagamos campaña y votemos por lo ético, por lo justo, por lo necesario. Y finalmente, coloquemos algunas preguntas, porque se ha hablado de la importancia de las reglas del juego. Es que el mantener esas reglas del juego importantes para el capital deben inhibir la decisión democrática y soberana de nuestro pueblo. Es que las reglas del juego siempre importan para los poderosos, pero no importan
Cuando el presidente de la República dijo que no iba a subir la edad de jubilarse, que no le iba a cambiar las reglas del juego a la población trabajadora y aumentó 5 años la edad de jubilarse. Cuando en definitiva los presuntos defensores de la libertad, entre comillas, porque sabemos nosotros que la libertad no es igual para el gurí de un asentamiento que anda descalzo que para los grandes capitales, que los presuntos defensores de la libertad hayan impuesto el ahorro obligatorio a partir del 1 de diciembre del año pasado, porque ahora el que entra al mundo del trabajo está inmediatamente obligado al ahorro obligatorio en las AFAP. AFAP que ya han demostrado su fracaso de manera clara y contundente, porque ya las crearon en el año 96, porque ya pasaron 25 años. ¿Y saben qué, queridas compañeras y compañeros? Si tú vas a poner dinero en una caja de ahorro, probablemente te paguen intereses. Si tú pones 100 pesos en una AFAP, tuyos se quedan con 20. Tú no tenés la propiedad de esos fondos, son con fines exclusivamente jubilatorios. Vayan a sacarlos, los fondos, a ver qué te dicen. Y la papeleta es absolutamente clara, que en el plano de los derechos, nadie que estuviera comprendido en el sistema mixto va a perder ningún beneficio de los que efectivamente se fueron conquistando. Solamente una cifra voy a establecer. El 90% de 64.052 afiliados a la AFAP que ya cobran renta vitalicia, escuchen bien porque es esta cifra sola la que voy a decir, el 90% luego de 25 años seguramente de aporte y que ya está usufructuando renta vitalicia, ¿sabe cuánto cobra por parte de la AFAP? 5.053 pesos, datos de abril del propio Banco de Seguros del Estado. Es decir, las prestaciones, la inmensa mayoría las paga el Banco de Previsión Social. Ponemos dinero para ahorro forzoso al servicio del gran capital, te hacen una detracción del 20% de tus ingresos, se retiran del negocio a la hora de pagar la renta vitalicia y lo tiene que asumir el Banco de Seguros del Estado. Los gastos de administración se los hace el Banco de Previsión Social y todavía con dinero de los trabajadores compran deuda pública en la cual le volvemos a pagar nuevamente los trabajadores con intereses al propio Estado-Nación. Hay que cambiar las cosas, gente. No es correcto este sistema. Obviamente que no va en desmedro de un diálogo social para una reforma integral, porque estos son 3 pilares básicos de derechos humanos. Obviamente que este camino va de la mano con una reforma laboral positiva que elimine los puestos de trabajo precarios en que trabajan hoy ganando menos de 25.000 pesos, más de 550.000 trabajadores, que avance en la reducción de la jornada de trabajo y también cambios tributarios que mejoren la eficacia del Estado para recaudar impuestos, que graven más al capital y que piense en las formas adecuadas de tributación del siglo XXI. Por estas razones, a pesar de la campaña de los detractores, a pesar de que se ha sabido que el propio presidente de la República intervendrá en la campaña, con lo cual es bueno preguntar públicamente qué pasa con el cambio de las reglas del juego a los trabajadores, qué pasa con la libertad si me obligaron a afiliarme de pesado a una AFAP. En definitiva, hay muchas preguntas que tienen que responder. ¿Qué pasa con el dilema ético de que gente con poderosos ingresos viene a cuestionar que alguien de 18.000 pesos pase a 22 y pico? Esas son las preguntas que tenemos que hacer. No cejar en la lucha, conversar mucho con la gente, no encerrarnos en corral de rama de discusiones, digamos, de gabinete y salir en los barrios, en los lugares de trabajo a hablar con la gente para generar una patriada el 27 de octubre, en donde en definitiva defendamos la vida del mismo modo que ustedes la defienden todos y cada uno de los días en el propio lugar de trabajo. ¡Viva la unidad de la FUS! ¡Viva el PICNT! ¡Viva el conjunto del movimiento popular!